Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Soy presidente de la ONG Amor en Acción. Trabajamos en la esfera psicosocial. Escribí el libro Neurociencias y Liderazgo según Dios. Básicamente la tesis del libro es derribar la falsa dicotomía entre la ciencia y la fe. Durante mucho tiempo, la ciencia y la fe abregaban en el estamento religioso, los sacerdotes, los chamanes, tanto en el Egipto antiguo, en Babilonia, en los antiguos peruanos, la confluencia del saber, la sabiduría y la astronomía y todas las ciencias confluían en el templo. Luego, en el siglo XVII, siglo XVIII, a partir de los filósofos racionalistas, humanistas, como René Descartes y demás, se produjo la dualidad ciencia y fe. Entonces, si eras un hombre de fe, una mujer de fe, un hombre, una mujer espiritual, no podía ser un hombre, una mujer de ciencia y viceversa. Pero a partir de los estudios de las neurociencias, que es cómo funciona nuestra mente, lo más profundo de nuestra conducta, de nuestro elemento cognitivo, las neurociencias estudian los procesos emocionales del inconsciente. Podemos entender que tenemos un cerebro espiritual. Tenemos un cerebro el cual nos permite conectar con Dios. Ante los intentos de las nuevas filosofías como el hedonismo, lo ecléctico, el nihilismo, que pretenden quitar a Dios de la escena de la sociedad, la escena del ser humano, del individuo y aún de la historia, esto, más allá de que es un intento de esta suerte de materialismo, nuestro cerebro está preparado para hacer que seamos seres espirituales. No vamos a poder borrar a Dios de la sociedad. No van a poder borrar a la religión de la sociedad. No van a poder, aunque sean los intentos más fuertes, borrar esta característica que nos ha acompañado como Homo sapiens sapiens ya hace atrás 150.000, 80.000 años atrás. Los Homo sapiens sapiens somos seres que tenemos lóbulo frontal, temporal, parietal, los cuales nos permiten entender un ser trascendente, nos permiten entender de que no todo se termina en esta vida, no todo se termina por una cuestión básica, sino que hay elementos que aún exceden la mente, lo que podría ser el trabajo de la psicología, la medicina. Yo soy médico, psicoterapeuta, así que soy un hombre de la ciencia, soy un hombre de la medicina, también tengo una maestría en teología, es decir, la confluencia de lo espiritual y la confluencia de la ciencia para buscar estas respuestas profundas que el ser humano necesita. Necesitamos respuestas en nuestro tiempo, en nuestra sociedad argentina y les diría más en la civilización entera, respuestas profundas, porque estamos tratando de expulsar lo espiritual y a Dios de la sociedad. Entonces, es fundamental que entendamos que las neurociencias, uno podría pensar que van a ayudarnos a desplazar a Dios, a quitar lo espiritual de la vida del hombre. Más bien, las neurociencias nos enseñan de que somos profundamente seres individuales, que necesitamos ley, que necesitamos un código, como por ejemplo el código mosaico, los 10 mandamientos. Nuestro cerebro está preparado para funcionar con límites. Por eso cada vez que vienen intentos de quitar los límites, acabar con la moral, acabar con los principios, esto hace que las sociedades entren en una profunda decadencia, no solo espiritual, sino que fundamentalmente una decadencia moral. Por eso este debate del aborto nos llama a la reflexión también. ¿Cómo podemos estar discutiendo si la vida empieza en el momento de la concepción, de la fecundación? Si la ciencia médica, la biología, la genética claramente han demostrado que la vida empieza en el momento de la concepción. Entonces, estos son los temas que estamos discutiendo hoy. Pero una de las cuestiones que me llama la atención en la discusión del aborto es que Dios no está presente. Nadie menciona a Dios, nadie menciona los principios cristianos, los cuales son el sustento de nuestra sociedad argentina. Ahora, esto es imposible. Miren, yo en la tapa puse un cerebro y una paloma que ejemplifica la conexión entre lo espiritual y lo cerebral. En algún lugar de nuestro ser, y ese lugar son nuestras neuronas,
En ese lugar se produce el contacto de la espiritualidad, de lo trascendente, de lo sobrenatural. Por eso siempre vamos a tener dentro nuestro esta necesidad de hacernos preguntas tan importantes como nos decía la escritora, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Todas estas cuestiones son patrones de conducta, de conexiones neuronales que se producen en las áreas del sistema límbico del cerebro, en las áreas del sistema del lóbulo prefrontal, de la neocorteza. Todo lo que nos planteamos, estas necesidades sociales de entendernos a nosotros mismos, todo está en nuestro cerebro, todo está en nuestros genes y aún podríamos hablar que está en el mundo subatómico, lo cual la física cuántica está llegando a también determinar que en ese mundo subatómico está lo más profundo de la conciencia, de la espiritualidad y del ser humano en sí mismo. Muchas gracias.